Es importante saber que durante cada época habrán cosas que generarán modismos y cambios culturales. Y por más pequeño que para algunas personas signifique la cultura popular, esta es muy importante para identificar una época, un comportamiento en los medios de entretenimiento y en el pensamiento social de dicha etapa histórica. Es así como en cosas como el anime, cada época está definida por un concepto o ideas específicas que van alterando la forma en que se van haciendo estas animaciones orientales. Y fue entonces como en los 90, si bien lo que estaba de moda en aquella época era la fantasía cómica, la ciencia ficción y el verdadero surgimiento del género shonen, como lo conocemos actualmente. Fue también una época en donde la deconstrucción de géneros populares de épocas anteriores fue lo que generó un gran impacto no solo en su natal Japón, sino también alrededor del mundo. Fue entonces como en 1995, una pequeña empresa de animación conocida hoy como Gainax, a punto de caer en la bancarrota, hecha por fanáticos del manga y el anime, decidió arriesgarse con un último trabajo, el cual rompería los esquemas de aquella época y cambiaría el género de robots gigantes para siempre. Shin Seiki Evangelion, o en español, El Gospel de un Nuevo Siglo, nos cuenta la historia de un mundo posapocalíptico, donde en el año 2000 un extraño suceso generó el derretimiento de los polos, causando una enorme catástrofe a niveles mundiales que mató a una gran parte de la humanidad. Pero 15 años después, podemos ver cómo la humanidad aún sigue sobreviviendo a pesar de la adversidad durante esos últimos años. Shinji Ikari, nuestro protagonista, un adolescente común y corriente con una complicada infancia, es llamado a la ciudad de Tokio 3 por su padre, el cual no había visto durante muchos años. Pero al pensar que su padre lo llamaba para hablar con él o entablar una relación familiar y fraternal, este solo lo necesitaba para que pudiera pilotear un extraño robot gigante, que al parecer, él, junto a otros chicos, son los únicos capaces de pilotear semejante máquina. Y bien, ¿cuál es el susodicho propósito de semejantes ridiculeces sacadas de un programa de televisión de los 70 y 80? Bueno, resulta que ese mismo año, y de repente, una extraña clase de extraterrestres, que la sociedad denomina como ángeles, atacarán la Tierra con la intención de acabar con toda la vida que hay en el planeta. Y las únicas armas de combate capaces de destruir estas criaturas son estos misteriosos robots gigantes, llamados a sí mismos como unidades Evangelion. Y es así como Shinji entrará en un conflicto emocional entre no pilotear el robot para no ser utilizado por los egoístas intereses de su padre y poner el futuro de la humanidad en riesgo, o pilotear el robot, generarse algún trauma físico o psicológico en el proceso y poner su propia vida en riesgo. Obviamente muchos estarán preguntando, ¿qué tiene de especial esta historia si llega incluso a ser tan similar a otras series de su género, como Mazinger Z o Getter Robo? Si bien, el concepto de un robot gigante que luche contra peligrosos monstruos gigantes no era un concepto nuevo para los estándares del entretenimiento japonés de aquella época. Lo que hace diferente a Evangelion no es precisamente su premisa, son sus temáticas, simbologías y personajes los que hacen tan diferente a esta serie de otras de su género. Podría catalogarse a esta serie como género mecha, o sea, de robots gigantes, pero muchos críticos han llegado incluso a catalogar este anime como un thriller psicológico de ciencia ficción. Evangelion es conocida como una serie que incluso para ser una serie hecha en Japón, utilizó conceptos, temáticas y simbolismos de culturas ajenas a su país, como las creencias cabalísticas, cristianas y judías, entre otros conceptos usados en el psicoanálisis. Obviamente, no voy a decir que los tocó de manera precisa y detallada, sino que, en este caso, sus creadores decidieron utilizar estas temáticas porque en sus propias palabras se veían geniales, además de ser creencias distintas a las de la sociedad japonesa, la cual es mayoritariamente budista o atea. Algo así como lo que nosotros aquí en Occidente pensamos de las creencias egipcias o hinduistas con sus símbolos y divinidades. En esta serie, a diferencia de otras de su género, sus personajes no son personajes que podrías considerar como agradables. Como lo había mencionado en mi video de Watamote,
existen personajes denominados como personajes tridimensionales, en otras palabras, personajes muy humanos, con los cuales el espectador no puede llegar a simpatizar o a conectarse, ya que estos se comportan de maneras muy inesperadas. Por ejemplo, en un momento el mundo entero puede estar en peligro. ¿Y dónde está su protagonista? Está en su cuarto llorando, debido al terror que le produce no solamente pilotar semejante monstruosidad de arma, sino que tiene miedo a ser lastimado, a no cargar con la responsabilidad de tener el futuro del mundo en sus manos. Y por supuesto, no morir en el proceso. Igual que lo pensaría cualquier adolescente inestable a su edad. Por supuesto que no voy a decir que sus personajes son perfectas desconstrucciones de estereotipos usados en esas últimas épocas, pero el caso es que Evangelion cuenta con un reparto que a simple vista pueden verse como personajes comunes y corrientes en esta clase de historias. Cada uno de los personajes tiene vidas que pueden incluso llegar a ser increíblemente complicadas y desenfrenadas. Desde rechazar cualquier clase de contacto emocional con el miedo de ser lastimado, estar obsesionado con la idea de tener una figura paterna como una relación romántica, seguir indicaciones y decisiones de vida solo por agradar a una persona que te interesa sentimentalmente, y como no, arriesgar todo lo que se ama solo para cumplir con sueños muy egoístas, entre otras cuestiones. Las decisiones de estos personajes e historia caen en las manos de su creador, Hideaki Anno, el cual en aquella época estaba pasando por una enorme depresión, y debido a su tratamiento psicológico y sus problemas emocionales y financieros, decidió escribir una serie que jugara mucho con los problemas que él estaba sintiendo en aquella época. Las actuaciones, en su versión original, llegan a puntos donde los mismos actores de voz son puestos a realizar actos físicos de refuerzo bastante impactantes para efectuar diversas escenas, como por ejemplo estrangular a un compañero de trabajo para ponerlos más en onda con la circunstancia, estimularlos mentalmente con pensamientos muy depravados para ciertas escenas, y llegar a lastimar sus propias gargantas con desgarradores gritos que casi les cuestan la voz y la carrera. Si hablamos de la serie en sí, no la voy a catalogar para nada como una obra maestra, ya que como siempre digo, ninguna serie puede de manera objetiva considerarse como una. Puedo, de cualquier forma, considerarla como un clásico de la animación japonesa, ya que a 20 años de haber sido creada y transmitida por la televisión, inició un enorme boom en la industria, que salvó no solo al estudio Gainax de su bancarrota, sino también a sus creadores, y trajo una nueva tendencia en el medio de combinar temáticas espirituales y psicológicas como medio de deconstrucción, para inspirar a otros autores a seguir con el mismo patrón narrativo, llegando a veces a copiar la misma idea y apropiarse de esta de una forma un poco deshonesta. Claro que la idea de esta clase de historia no surgió debido a este anime, ya que el mismo Hideaki Anno había dicho que otras series mecha como Ideon o Gundam le habían inspirado en aquel entonces para crear su historia. Y fue el hecho de utilizar simbolismos judeocristianos lo que generó una enorme controversia en Occidente y un enorme fanatismo cultural en su país, lo que le dio el reconocimiento que tiene ahora. La historia de la serie nos lleva a las típicas peleas de series de antaño, en donde cada semana aparecía uno de estos monstruos, se les enfrentaba, derrotaba y se proseguía de esta manera de forma continua. Pero a poco, la serie nos dejaba ver que algo había mucho más escondido detrás de las apariciones de estos extraterrestres. Es bastante curioso que en un instante donde la historia empieza a ponerse muy pesada, hay una particular escena en esta serie que hizo que el canal donde se transmitía y producía financieramente dejó de enviarles dinero debido a que esta cadena consideraba el contenido de la serie como algo no apto para la televisión, haciendo que la serie de TV acabara con 2 infames capítulos que, si bien artísticamente son apreciables, se puede notar el poco presupuesto que llegaban a tener estas escenas con imágenes completamente estáticas, pero una narrativa y psicología que deja mucho que desear, y lo único que hace es confundir al espectador y dejar la conclusión de esta historia en un final un tanto abierto, que llega a ser muy pretencioso e inconcluso.
Esto no frenó a sus fanáticos de aquella época a crear proyectos para descifrar los misterios de la serie y generar toda clase de teorías y conspiraciones sobre cada pequeño aspecto en la historia. Claro que el dinero no fue lo que evitó que sus creadores no pudieran luego hacer el final que tanto deseaban en forma de película, sino que además pudieron plasmar toda clase de temáticas que no podían expresar en la serie de televisión, ya que el cine como medio expresivo es mucho más amplio y menos restrictivo. Si somos honestos, la serie cuenta con muchas prácticas estereotipadas de su época, como la comedia erótica, el uso de canciones pop para generar el interés de los espectadores casuales, su constante e impresionante merchandising que aún hoy en día se sigue viendo hasta en lugares increíblemente ridículos, a puntos donde los personajes, en vez de parecer lo que son, personajes, ya se ven como supermodelos o maniquís publicitarios. Además de que la serie tuvo el destino de muchas otras de su tipo, donde se le quiso exprimir aún más dinero con refritos, universos paralelos y pretenciosas, entre comillas, secuelas, que no están ahí para expandir aún más la visión original de la historia, sino que están ahí para sacarle el dinero a fanáticos ignorantes, con estereotipos modernos, ridículas escenas con tonos, entre comillas, artísticos, y personajes sacados de novelas y mangas eróticos. Todo lo típico de estas deshonestas prácticas comerciales actuales. Evangelion es una gema rara y preciosa de su época. Eso no se puede negar, ya que por más errores que posea o defectos que lleve consigo, su importancia en la cultura popular es impresionante. Su diseño de personajes, sus personajes en sí, los diseños de mechas y monstruos, sus escenas, sean controversiales o no, son icónicas y dejan su huella incluso años después en la cultura popular de Oriente y Occidente. Y a pesar de que sus pretenciosas telenovelas, digo secuelas, sean solo los grumos de lo que la historia original transmitía, esto solo nos dice que el concepto generado en los 90 aún se vende 20 años después de su creación. Quizás su creador esté harto de su serie actualmente, debido al fanatismo obsesivo que ésta generó, a punto de abandonar el mismo estudio que ayudó a salvar, y yéndose a dirigir cosas en las que pueda sentirse seguro artísticamente hablando. No cabe duda que su intención artística con Evangelion aún sigue impregnada en esta, y sin importar la constante flanderización y corrupción artística que su obra sufre actualmente, esta franquicia puso un antes y un después dentro del género de los robots gigantes y la deconstrucción del mismo.